Ahora sí, perfecto. Estamos. Ya. Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Como ya es habitual, todos los jueves a las 9:30 de la noche, hora boliviana, nos damos cita con el propósito de reflexionar sobre un gran tema que puede merecer sus atenciones. En 1951, George Santayana publica Dominaciones y Potestades. Se trata de un generoso volumen de varias páginas que hace posible que tomemos conocimiento de sus reflexiones sobre tres cuestiones centrales: la libertad, la sociedad y el gobierno. En esas mismas páginas, Santayana se ocupa de discurrir acerca de una cuestión que ha originado numerosas meditaciones en distintas épocas. Me refiero, como lo dice él, a la locura de mandar. Porque ocurre que muchas personas, una vez que se sitúan en una posición de privilegio, se distancian de lo que podríamos considerar sensatez o racionalidad. Santayana, sin embargo, separándose de aquella famosa idea que le ha ganado inmortalidad a Lord Acton, precisa que no es que el poder sea el que corrompa. Lo que corrompe es la atmósfera que envuelve a una mediocre naturaleza, ya que existen individuos que se dejan seducir por el gran mundo cuando están en esa posición de mando, de tal suerte que no se hallan a la altura del desafío. Obviamente no es la única persona en el ámbito de la filosofía que se ha ocupado de razonar acerca del poder o el mando, como se lo quiera presentar, un fenómeno que no tiene que ver exclusivamente con el terreno de la política, sino con diferentes dimensiones de nuestra realidad. Hoy trataremos precisamente de conversar sobre filosofía y poder, procurando la explotación de esa idea desde el mayor número de enfoques posible. Y para ello me acompañan tres personas que suelen estar presentes ya aquí en nuestro experimento del Colegio Abierto de Filosofía. Está Andrés Canseco. También se encuentra a distancia desde La Paz Einar Rosso, y finalmente nos acompaña, como el anterior jueves, Camila Loaiza. La primera cuestión que interesaría destacar, Andrés, tiene que ver por el momento, distanciarnos de la política, ya que existe una gran tentación de hablar de poder y política, con el poder, pero desde el punto de vista individual. Como se recordará, en el siglo XV, Pico de la Mirandola escribió su famosa Oración de la Dignidad Humana, sosteniendo que nosotros, en resumen, nos convertíamos en la principal creación de la naturaleza. Y precisamente me importa resaltar eso, porque si se habla de poder, tal vez valga la pena comenzar con el poder de ese individuo, del ser humano, que podía haberlo hecho todo, por lo visto, pero no necesariamente esto ha traído en varios casos las mejores consecuencias. Sí, es bueno eso que tocas, ¿no? Porque esta condición del ser humano de crear, dotarse, munirse de esta herramienta que es el poder, es algo que marca no solamente una condición, una característica, sino además una especie de constante mirada que tiene a uno mismo, que tiene que, tanto como individuos como sociedad. No podemos nosotros pensar, o sea, podemos, pero no, sería ilusorio, sería errado y hasta sería irresponsable, de cierto modo, pensar en una organización sin poder.
más allá como de esas precisiones que hacías, de cómo se puede corromper, de cómo se puede deformar una sociedad, cómo pueden perderse ciertos criterios que en su momento inclusive le llegaron a encumbrar, o por lo menos hacerla vivible. No, nuestra idea de poder está en todo, en nuestras relaciones, inclusive desde el momento en que nacemos, vamos creciendo, estamos imbuidos de esta lógica del poder. Alguien que manda, alguien que obedece. Independientemente, repito, de qué criterios se utilicen para esa relación, pero como que no nos hacemos esa, no nos podemos entender sin aquella. Y no solamente tiene que ver con un poder político, por supuesto, está un poder hasta de guía, si quieren verlo, en el sentido amplio de la palabra, en entornos familiares, en entornos educativos, en nuestra relación hasta con el que nos enseña algo, con el aprender oficios, en todo. Entonces, de repente, lejos lo primero que podríamos hacer es lejos de crear esa satanización de la idea de poder, esa demonización del concepto de poder, sino comprenderlo dentro de sus dimensiones, dentro de sus espacios, dentro de sus valores y, por supuesto, ya dentro del tema específico, dentro de sus límites. ¿Qué hace, por ejemplo, que yo tenga que obedecer a un progenitor hasta cierta parte de mi vida? ¿Bajo qué criterios lo obedezco? ¿Qué hace él? ¿O qué hizo él para que yo tenga que obedecerlo y para que él haya tenido que obedecer al anterior? Entonces, como que eso también nos va marcando y nos va diciendo que somos, de alguna manera, parte de una cadena. Sí, que tendremos nuestras voluntades propias, que tendremos nuestras características singulares, sí, pero que somos nomás, en cierta manera, parte de una cadena que viene arrastrándose, que también se va modificando, que también se va comprendiendo mejor. Y aquí, de repente, aquí la filosofía juega un punto no solamente de comentario, sino central, porque yo diré, antes se obedecía y no se decía nada. Bueno, todavía se hace en ciertos aspectos, pero la idea de obediencia era más ciega, ya sea por una cuestión religiosa, obedecer a alguien que está más allá de este plano o a su delegado en este plano y punto, o al poder político. No, pero ahora, por lo menos digo, por los siglos, nosotros nos podemos plantear esa idea. ¿Y por qué obedezco a tal persona? ¿Hasta qué punto tengo que obedecerla? Y si me manda a hacer algo que yo no quiero, su relación de poder, ese poder que tiene sobre mí, ¿qué me puede hacer? Entonces, bueno, esas preguntas tal vez, que podremos y seguramente ir desentrañándolas durante los siguientes minutos, nos van a marcar una relación muy interesante entre esto que es filosofía y poder. En 1918 se publica una obra que genera grandes repercusiones, también deja notar la disconformidad de numerosos intelectuales. Me refiero al título La decadencia de Occidente de Oswald Spengler. Lo destaco porque si se habla de poder, aludía antes al poder de un individuo, también es posible que nosotros intentemos aproximarnos a un poder que tenga una cultura o una civilización y que justifique también un análisis al respecto. No necesito destacar cuántas teorías se han elaborado acerca de cómo se produce el apogeo y la decadencia de una cultura. Pero lo que sí resulta significativo, Camila, es que no solo se puede hablar de ese poder que tiene alguien o en relación con un grupo, sino desde el punto de vista de la cultura y es más de civilización, el poder que se reconoce a esa dimensión de nuestra realidad deja sentir igualmente su peso en relación con nuestras vidas. Sí, como tú mencionas, Enrique, creo que realmente hay una parte de la cultura que puede ejercer ese poder y que se puede manifestar en muchas de nuestras acciones. Pero a mí lo que me gustaría saber es si Andrés cree que todas esas relaciones de poder para funcionar implican necesariamente algún tipo de violencia o de sometimiento. Porque si es que el poder gobierna de esta manera absolutamente todas nuestras relaciones sociales, entonces, ¿de qué manera se ejerce o cómo es este que se presenta? Perdón, sí, sí, respondiendo un poco a tu comentario, puede ser que haya
que haya un poder que no esté unido a esa violencia, que esté hecho por una obediencia medianamente consciente, una relación de mm, saber a qué me atengo, pero por definición el poder está unido a una autoridad. Entonces, y si contemplo la posibilidad de que alguien desobedezca o que alguien infrinja, ya sea por conveniencia, por antojos, por intereses y demás, entonces sí habrá como un respaldo que está en un uso de la violencia en el sentido de la autoridad, ¿no? No una violencia exagerada, salvaje, pero sí de repente en ese sentido. Además, es importante destacar cómo se ha planteado desde el punto de vista de algunos pensadores que nosotros a veces no advertimos la presencia del poder porque carecemos de la capacidad de notar cada una de sus expresiones. Porque ocurre que no siempre ya ese poder que podría oprimirnos, moldearnos, limitando nuestra libertad, tiene una presencia harto visible. Lo más fácil de advertir sería que el poder se encarne en una persona que nos impida la salida de un lugar o que nos restrinja de manera hasta grosera. Ese poder disciplinario, plantémoslo de esa manera, que se puede estar mostrando con instituciones marciales, con entidades que se ocuparán de que no exista ninguna duda acerca de quiénes deben obedecer y quiénes están mandando. Pero habrá quienes, Einar, se ocuparán de indicarnos que no estamos percatándonos de que el verdadero poder se pone de manifiesto de otras formas, con mayor sutileza, y que tendríamos que sospechar más, casi siguiendo aquella famosa idea de los maestros de la sospecha de Ricot. Nosotros, en consecuencia, podríamos notar que hay instituciones ligadas al poder, así como la sociedad disciplinaria de Foucault, pero por otro lado, no nos estamos dando cuenta que a través de la televisión, de internet, de las historietas, de los juegos, de las canciones, también hay un poder que con suma sutileza está moldeándonos, aunque nosotros no nos percatamos de aquello. Sí, lo que dices es importante y más incluso en el contexto actual en el que estamos, ¿no? Donde se tiene ya una actitud, incluso yo creo, bastante paranoica. Ya no es una actitud de sospecha, sino directamente de pensar que en absolutamente todo hay, pues, lo que diría Foucault, microfísicas del poder, ¿no? Y esto yo creo que es altamente también peligroso, porque empezamos ya a plantearnos que hay ciertas estructuras establecidas de un orden jerárquico por un grupo determinado que siempre ha tenido el poder y por tanto hay que eliminar de toda costa ese tipo de representaciones. Hablo, obviamente, de las estatuas, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente para unos grupos en donde ven que todo, en todo lado hay poder y por tanto opresión, y en este caso no hay una supuesta libertad, pues se empieza a hacer actos de violencia. Y no solamente en ese caso, sino también en otros casos mucho más establecidos. Por ejemplo, en el caso de la sexualidad, se plantea que la orientación sexual, que sería en este caso la heterosexual, pues tiene un dominio absoluto de poder por todos los años y lo que hay que hacer de cierta manera es destruirla, ni siquiera ya criticarla. Creo que hay una total y completo alejamiento de la capacidad crítica o cuestionadora frente a estos sistemas. Sin embargo, creo yo, Enrique, que en ese punto, pues también
hay otros tipos de poder. Por ejemplo, el poder de las minorías, que por concebirse así como minorías, pues empiezan a ejercer ya formas bastante autoritarias. Un principio básico que hoy en día se está manejando es el de la cultura de la cancelación. Todo aquello que no me guste, pues voy a pedir que se cancele, voy a pedir que se quite, voy a pedir que se haga esto y se haga aquello, cuando en realidad lo que se debería pedir es que se tenga de cierta manera una mayor advertencia sobre estas cosas. Y sobre todo, si nos estamos dando cuenta que en las cuestiones de cine o en las cuestiones de cómic o en las cuestiones diversas de la cultura, hay, digamos, estos sistemas de opresión que nos quitan la libertad porque están ejerciendo un tipo de poder, pues lo mejor será detenernos en ello, analizarlos y decir, ojo que acá yo veo que hay un sistema de opresión y no más bien quitarlos, puesto que esto ya se vuelve en un sentido total y completamente contrario a la parte de que uno pueda analizar críticamente las cosas. Y sin duda aquí vamos a hablar de una referencia fundamental, que es la relación entre poder y educación y obviamente entre saber. Si sabemos más, pues ejerceremos mayor poder. Pero lo dejo ahí para que tú continúes. En 1923, como se recordará, José Ortega Gasset publica El tema de nuestro tiempo. Él es igualmente reconocido por sus reflexiones en torno al concepto de generación. Me interesa destacarlo, Andrés, porque si se habla del poder de un individuo, de una sociedad, de una civilización, de una minoría, como también apunta Einar, igualmente uno podría toparse con reflexiones acerca del poder de una generación. No solo el poder, sino el deber de una generación. Se recordará el famoso discurso de recepción del Nobel de Albert Camus, en donde básicamente decía que a su generación le había tocado no reconstruir el mundo, sino impedir que el mundo se destruya. Y eso tiene relevancia cuando pensamos en el poder que se cree que tiene una generación y por otro lado el poder que debería hacerse efectivo, supuestamente con el ánimo de lograr un mundo mejor para todos, incluyendo a las generaciones que han provocado esa supuesta situación crítica que debe ser afrontada por la nueva. En esa idea de la generación, bueno, hay una importante precisión que hace justamente Ortega y Gasset, que mencionabas, que tiene que ver con, primero, con una demarcación temporal, ¿no? Porque, ojo, para Ortega y Gasset, para esa idea, una generación no es solamente 10 5 años, ¿no? Sino implica prácticamente 30, porque es el espacio de tiempo en el que se pueden renovar, en el que se pueden modificar ciertos valores, criterios de la sociedad. Entonces, esa precisión es importante en cuanto a eso. Y segundo, sí, porque hay como que mm, segmentos de la historia que casi siempre se pueden ver de manera retrospectiva, no tanto de manera presente, que por determinadas razones han tenido que jugar un papel más importante en cuanto a sus situaciones. Ni siquiera voy a decir obligaciones o llamado de la historia, porque no me gusta eso, pero sí generaciones empoderadas, como se les gusta, a mí no me gusta esa palabra, aparte que ni existe, pero lo usa, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los finales de los 60. Había una generación que tenía el poder de cambiar el mundo, la utopía de cambiar, o sea, y claro, bien mencionabas a Camus en cuanto a que los objetivos generacionales del poder que tendría ciertas generaciones, bueno, en realidad son, no diré más pequeños, pero sí más humildes que las pretensiones que generalmente tienen. Pasará lo mismo en otros periodos, puede decir, no, nuestra generación hay que darle a la juventud. Primero que ese criterio de la juventud, ojo, que es sumamente feo y hasta nocivo, ¿ya? No por ser joven se tiene la razón. Octavio Paz decía, soy crítico del poder, pero también lo soy del poder juvenil. ¿Por qué? Porque se puede también embanderar cualquier cosa bajo la idea de las nuevas generaciones.
Entonces, como que tampoco hay que divinizar ese poder que pueden tener. Y la verdad hay que decirlo, muchas veces en la práctica, sobre todo en esta parte, aunque no exclusivamente, muchas veces ese poder es, no, primero que es una ilusión, es una mentira y es una fachada para encubrir muchas clases de instrumentalización de las masas juveniles. O sea, qué más bonito que le digan, tienes el poder, eres el cambio, eres el presente y el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Qué más bonito que decirles eso para que obedezcan al jefe, al cura, al padre, al pastor, al político, al que sea. Entonces, entonces, como que también hay que abrir un poquito el, los ojos en ese sentido para que no sea una cuestión meramente ilusoria. Al final, esta evaluación el juego que hayan tenido ciertas generaciones o el poder que hayan tenido ciertas generaciones es algo que se mide a medida que pasan los años, a medida que hayan transcurrido ciertos años, ciertas generaciones, volvemos al término de hace rato, y no es algo que venga imbuido, no hay un peso histórico de poder, de cambiar, no, son circunstancias y no recaen necesariamente en una generación. Podemos encontrarnos con personas de diferente edad con un nivel completamente distinto de conciencia, de responsabilidad ciudadana, política, etcétera, etcétera, y no está necesariamente precargado por una cuestión relacionada al tiempo. En el Mayo francés, ya que se ha hecho mención a ese acontecimiento por el tema de las revueltas estudiantiles, como es sabido, se lanzaron muchas frases incendiarias, impactantes. Además de la imaginación al poder, se indicaba que había que ser realista y pedir lo imposible. Pero no solo había ese conjunto de sentencias que facilitaron un mensaje cuasi anárquico, aunque después no tuvo mayor trascendencia desde el punto de vista de las transformaciones experimentadas en Francia y el resto del mundo. Contábamos, por otra parte, con planteamientos, reflexiones que habían sido forjados por diferentes filósofos. Lo señalo porque una de las consecuencias prácticas más evidentes se dio en la rebelión estudiantil del Mayo francés. Se pudo notar también secuelas similares en otras partes del mundo, incluyendo Latinoamérica. Pasó lo de Tlatelolco en México. Son ideas que tendríamos que reconocer como poderosas entonces. Así como se puede señalar lo concerniente al poder de un individuo, de una sociedad, de una cultura, de las minorías, de la mayoría, de las generaciones, está igualmente la posibilidad de subrayar ese poderío que tendrían las ideas, aunque hay que reconocerlo. En ocasiones se cree que el autor de una idea, por las repercusiones que pueden originar sus reflexiones, tiene una gran autoridad y que es el responsable de todo lo que ocurre en el momento de aplicar esos razonamientos. Pero lo cierto es que a veces hay un gran distanciamiento y una enorme tergiversación. Ahora bien, ese poder de las ideas es igualmente significativo. Hay que tener, empero, el cuidado de no exagerar, porque no necesariamente las ideas de alto vuelo van a servir para transformar ese mundo, encumbrando a quienes las forjaron. Ese poder intelectual, de tal manera, Camila, que seduce mucho cuando uno tiene una gran relación con los libros, merece igualmente una mirada con cierta desconfianza respecto al poder que tendrían las personas que han ideado esos planteamientos ya en la vida práctica, en nuestra existencia común y en la convivencia ordinaria. Sí, la verdad es que yo creo que no habría que restarle del todo el poder a las ideas, porque realmente son las que guían muchas veces el accionar de la sociedad. Ahora, también creo que tendríamos que pensar en cuántas de las personas que tienen determinadas ideas políticas, por ejemplo, puede ser de izquierda o de derecha, se están guiando por intelectuales de esa área, ¿no? O cuántos de ellos simplemente se guían a través de consignas partidarias.
Yo creo que tendríamos que pensar el poder de las ideas a través de los discursos políticos, sobre todo, porque para mí es prácticamente la síntesis de todo el bagaje intelectual que hay y que después se refleja en la sociedad, ¿no? A mí me parece muy interesante un libro que sacó Axel Kaiser, si no me equivoco, que es La fatal ignorancia, que haciendo una relación con la fatal arrogancia de Hayek, ¿no? Y en ese libro él postulaba la necesidad de que la derecha tenga intelectuales y que no tenga ese rechazo a la filosofía, porque por medio de la filosofía era que la izquierda había dominado incluso el campus universitario, especialmente el área de ciencias sociales, ¿no? Entonces a mí me parece que tal vez tendremos que tener un cuidado en desprestigiar el poder que tienen las ideas y tal vez tener en consideración cuál es el papel que estas ideas cumplen, especialmente en la politización de las facultades. No, sin duda, y está el peso, se puede notar luego en las movilizaciones estudiantiles. El libro de Kaiser fue importante con esa finalidad antes de que ocurriese toda esta serie interminable de revueltas en Chile y sirve para dejar notar cómo se han despreciado una serie de áreas del saber, filosofía, humanidades en general. Lo que se indicaba era el hecho de que pesan las ideas, pero a veces uno cree que pesan demasiado o cree que los intelectuales se van a convertir en los protagonistas de la transformación de la historia. Hemos tenido, por desgracia, en varios momentos del mundo, experiencias no tan agradables con intelectuales que han decidido que sus ideas transformen esa realidad como ingenieros expertos. Los jacobinos eran, a fin de cuentas, personas que apreciaban la racionalidad. Los bolcheviques también, ¿no? Lenin, Trotsky, ¿quién podría negar que se trataba de personas que consideraban ideas y trataban de llevar a cabo una serie de planes a partir de esa racionalidad con toda la fuerza que corresponda? Lo cierto es que si consideramos el poder de las ideas y el poder de los intelectuales, en ocasiones el respaldo que ellos mismos brinden a un proyecto político determinado, Einar, no será decisivo. Se cree que lo que pueda brindar un filósofo, pensador, un consejero de reyes, resultará determinante. Pero la realidad nos muestra que no es así, salvo excepciones. Si recordamos lo que sucedió con el Tercer Reich en Alemania, la principal figura filosófica del siglo XX, que es Heidegger, si bien estuvo 10 meses como rector en la Universidad de Freiburg, lanzó su famoso discurso inaugural, nunca se arrepintió, pagó siempre hasta cuando fue posible por su afiliación al partido nazi, pero convengamos en que si él respaldó esa experiencia, no fue un peso significativo. Mi punto es que todas estas grandes alocuciones acerca del poder intelectual de una minoría ilustrada, a fin de cuentas, en los hechos políticos no es determinante o decisivo. Yo no creo, por ejemplo, que en el caso de lo que ha ocurrido en Bolivia con el terrible gobierno, el movimiento al socialismo, tengamos que reconocer que ha sido fundamental el Grupo Comuna con García Linera, Luis Tapia y todos los individuos que ya conocemos. En ocasiones entonces exageramos, aunque esto no implica anular, quitar todo peso a esas ideas. Einar. Sí, y es interesante lo que mencionas, aunque creo que tendríamos que manejarlo con bastante matices, ¿no? Por un lado, creo que se recuerda bastante el hecho de que Heidegger haya apoyado bastante al gobierno de Adolf Hitler. Sin embargo, se habla muy poco de todos los escritos que ha realizado Jean-Paul Sartre, por ejemplo, apoyando al régimen chino.
Y yo creo que más bien habríamos que tener mucha más amplitud en ese punto. Si bien Heidegger nunca dio una conferencia o nunca se arrepintió sobre este acto, yo creo que tendríamos que concentrarnos en Sartre y de todas las publicaciones que hizo, porque fue también un intelectual bastante importante que influyó a muchas personas a tomar decisiones, ya sea de un lado o de otro. Yéndonos más cerca al plano latinoamericano, lo tenemos a Vargas Llosa, que no fue hasta que viajó a Cuba que se desilusionó sobre ese régimen. Y mira, por ejemplo, Enrique, en este caso, de muchos autores que apoyaban y hacían más bien hincapié a que los regímenes, por ejemplo, de Cuba o ya sea de China o de Rusia, eran pues realmente fantásticos. Y aquí hablamos del poder de la propaganda política por parte de los intelectuales. Y claro, habría, te decía, que matizar porque si bien estas personas no pueden ser influyentes, como tú dices, habría que ver en qué planos no son influyentes. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, de muchos militantes indianistas, cataristas, izquierdistas y demás que escriben con una actitud tan confiada de sus ideas, para ponerlo en ese sentido, y con tan pocas dudas que hacen unas diatribas terribles. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Hacia qué público está dirigido esos libros? Obviamente no está dirigido a personas de la academia, no están dirigidas a personas que tal vez los vayan a criticar, están dirigidas a las personas más ingenuas de este país o del mundo, personas que se lo van a creer y van a decir, sí, es que este gran intelectual dice tal cosa por tal razón, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, vayámonos en el contexto actual. Un supuesto físico, un supuesto investigador que sale por la tele, por la televisión y dice que tiene la cura del dióxido, digo, tiene la cura del coronavirus y es el dióxido de cloro y toda la gente dice, sí, claro, tiene la cura, hay que hacerle caso a él y no sé qué, y etcétera, etcétera. Y hay universidades que luego que acogen estas ideas y dicen, vamos a producir el dióxido de cloro y no sé qué, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que habría que matizar esto, lo que tú dices, por estas mismas razones. En el caso de los de Comuna, pues yo creo que iba por el mismo lado. Iba que sus escritos estaban dirigidos a las personas más humildes, humildes en el sentido entre comillas, claro está, sino a las personas más ingenuas, más ignorantes, a las personas que tienen una creencia total y completamente convencidas, y aquí se utilizo, de que son los humildes, los sufridos, los que son explotados, los etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, lamentablemente ahí sí tiene un peso muy fuerte estas ideas que al final no son criticadas. Como decía Camila, en el hecho de que nosotros podemos decir que estamos en contra de estas ideas, no hacemos una crítica, porque decimos, bueno, son unos panfletos al final de cuenta muy mal escritos, con las ideas caducas y demás, pero no nos damos cuenta hacia qué público están dirigidas estas ideas. Y claro, lamentablemente, ese mismo público ingenuo y bastante tonto, lamentablemente a nosotros los críticos no nos van a leer. Y claro, ahí hay que ver otros medios de difusión. Y yo creo que eso es bastante importante. Claro, no se discute que pueda haber trascendencia de los trabajos que sean llevados adelante, pero en determinados círculos. Naturalmente, yo estoy lejos de atacar la importancia de las ideas. De lo contrario, tendría que quemar todos mis libros y no escribir más. La cuestión es que descreo del poder que se atribuye a ciertas personas
por sus ideas en cuanto a la transformación de lo que pueda ocurrir en una sociedad. Tiene que ver más, quizá, como se indicaba, con una cuestión propagandística, ya de la marca personal. Si nos detenemos momentáneamente en la producción del grupo Comuna, ¿a quiénes se dirigían? Hay que soportar la prosa de García Linera, de Raúl Prada, de Luis Tapia, de Félix Pazzi y de Raquel Gutiérrez, porque ninguno tiene virtudes que faciliten el contacto con sus páginas. Me refiero al hecho de que no se esfuerzan para que la lectura sea agradable. Están sus ideas, sus conceptos, lo que ellos plantean, pero hay una clara palabrería en algunos casos que dificulta que esa lectura sea de acceso más o menos grato al gran público, que siempre es reducido en el caso de Bolivia. Y pienso que se ha exagerado mucho en cuanto al peso de sus ideas respecto a lo que sucedió después con el movimiento al socialismo. Se reconoce el esfuerzo que hizo en su momento Fernando Molina cuando estaba del otro lado del río, criticando a las ideas de todos quienes conformaban el grupo Comuna. Pero por otro lado, ¿cuán significativo era ese debate? ¿Implicó que se cambie radicalmente la orientación en cuanto a las transformaciones de este país? ¿O era más bien una polémica exquisita que no tenía mayor relevancia desde el punto de vista de los acontecimientos que se estaban llevando adelante? Pesan las ideas, sin embargo, a veces creo que se exagera. El poder cultural está claro que puede fascinarnos por todo lo que va a implicar desde el punto de vista de la sociedad, de nuestra convivencia, de los valores y los principios. Pero como se precisó antes, también este poder tendrá una dimensión económica. Y si nos preguntamos en realidad qué tiene mayor peso, se podrá hablar del poder político hasta el poder gubernamental, pero es igualmente posible que uno hable del poder económico y allí surgirán críticas o visiones favorables. Y esa es otra gran dimensión que nos muestra el poder, Andrés. Y hay filósofos que se han ocupado. Tomás Abraham tiene su libro La empresa a vivir, en donde reflexiona sobre el poder económico en Argentina en un momento específico, en donde el empresario era hasta una especie de modelo a seguir desde el punto de vista de la ética. Ese poder tiene también relevancia al momento de analizarlo. Andrés. Lo que pasa es que este poder económico, no es dentro de esta lógica de que se puede interactuar y que puede haber diferentes clases y pesos de lo que es el poder, como que es más visible, no más visible, más notorio por conglomerados empresariales, productivos, etcétera, etcétera, con las diferencias que pueden tener en cada tiempo y en cada lugar, por supuesto, pero como que es algo más notorio y que sirve, o les sirve, mejor dicho, a ciertos grupos para generar un enemigo en común. Obviamente pienso en ideas colectivistas o en formas de una supuesta explotación o injusticia social. No es fácil, poder económico. Y existe, por supuesto que existe. Negarlo sería una estupidez. Pero lo que de repente está, el error en que se puede incurrir es en creer que ese poder económico puede actuar como una especie de cuestión demoníaca, todos organizados, que de repente sí hay grupos corporativos, pero no se puede, por ejemplo, pensar que un poder económico está únicamente enarbolando todo un modelo económico. Pienso, por ejemplo, un modelo de libre mercado, por poner el ejemplo del que somos más afines, ¿no? A ver, si yo estoy defendiendo un modelo de libre mercado en el que los impuestos sean menores, en los que la propiedad esté garantizada, la seguridad jurídica sea profunda y demás, entonces no lo estoy haciendo porque me mueva tras los hilos de todo un empresariado, de frac. Mentira, o sea, no es así. Hay una cuestión de principios y valores. El tema está en que este poder económico, sí, cuando ya hablamos de cierto corporativismo, puede ser fácilmente
jalable por sus intereses, por las cosas que tiene en juego. Y eso ha pasado en todos los tiempos y ha pasado hace unos cuantos meses y de cierto modo sigue pasando acá en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Hace rato mencionabas el caso argentino, o sea, semejante forma en la que se ha tenido que vivir allá, muy similar con las diferencias de tamaño acá, en la que el poder económico es mal visto, está demonizado y demás, y es fácilmente, ¿cómo digo la palabra? Para no usar comprado ni subastado, para fácilmente jalado hacia el poder político, fácilmente hasta atemorizado en ciertas circunstancias por el poder político, y lejos de ser un contrapeso, porque de repente eso también sería interesante observarlo en cierto momento, que pasó por algunos meses tal vez, sí, pero luego se cayó, que en vez de ser una cuestión que favorezca y que, y que se anide en el poder político, el poder económico sea una especie de contrapeso. Es esa enorme prédica que se hablaba del caso de Santa Cruz en determinado momento y que después no fue tal, fue mentira, digamos, ¿no? Pero sí, sí, entonces sí es una especie de contrapeso real, porque sí es cierto que no se puede vivir de política, el tema económico sí aflige a todos. A decir, a ver, si el poder económico, y digo en el sentido global, si la economía se desmorona, afecta a todos, ¿verdad? Entonces, como que esa especie de valoraciones no es que estén mal, sino que son incompletas y son muy selectivas cuando se habla del poder económico. Mucha reflexión también podríamos obtener acerca de lo que es ese poder económico en su génesis, de dónde surge éticamente, moralmente, está bien construido, porque si está bien hecho, si está lícitamente, si ha ido armándose de una manera leal o justa, bueno, entonces no tendrá problema. Ah, pero será diferente, por ejemplo, si ese poder económico está justamente favorecido por el Estado en determinado momento, independientemente del gobierno que sea. Entonces, ahí también hay una especie de cimiento sobre el que se asienta y sobre el cual habrá siempre un juicio de valor y no está mal que así sea. El tema, insisto, está en que primero que se quiera demonizarlo per se, que no está mal, tampoco divinizarlo per se, por supuesto, pero sí que pensemos que siempre va a ser un contrapeso. Hay ocasiones en las que sí, en las que no, porque como en todo está conducido por mortales, con intereses, con pasiones, con todo lo que ya sabemos. Y ese poder económico es fácilmente encasillable como una bandera política, ya sea para uno o como un enemigo, que es lo que generalmente ocurre. Finalmente, no se podría considerar todos los aspectos centrales del poder sin tener presente un concepto que ha sido analizado en diferentes épocas por variados pensadores. Hegel, contemporáneamente Dussel, a quien citó mucho anoche HCF Mansilla. Me refiero pues al poder de la religión. No estamos en el medioevo, por supuesto, pero sería una ingenuidad creer que no existe ningún peso de la religión en cuanto a la organización de la convivencia y respecto a la orientación que tiene cada uno en su vida privada. Camila. Bueno, la verdad es que agradezco mucho que me des la palabra justamente para este tema, porque creo que sin duda la religión hoy en día, y mucho más en este contexto de pandemia, está volviendo a retomar su peso dentro de la sociedad y dentro de nuestras acciones, ¿no? Creo que el poder y la religión tienen dos acepciones, que sería tal vez la moral y las autoridades. Como hemos visto, y bien mencionaba Einar, muchas veces las personas eh, guían sus acciones a través de figuras de autoridad que les dicen, por ejemplo, que son, qué sé yo, son biólogos, no me acuerdo qué más era doctor en física o biofísica o algo así, ¿no? Entonces, esas figuras de autoridad que aparecen y justifican mucho de lo que ellos dicen gracias a eso, aparecen y también se ven en la religión, ¿no? Los sacerdotes, los curas, los papas y demás. Creo que de alguna manera intervienen dentro de la esfera social, justamente mediando por medio de la moral, justamente diciendo si es bueno o malo algo, y intervienen usando ese poder dentro de nuestra vida. Pero bueno, creo que por suerte no estamos en el medioevo, justamente por eso, pero al mismo tiempo creo que se está comenzando otro tipo de religiones,
¿no? Que serían los colectivismos. Por lo menos yo lo veo así, y creo que ha sido muy bien mencionado y rescatado ya durante la noche, el hecho de que muchos de estos colectivismos de víctimas o de minorías aparezcan y parece que fueran sus pensamientos tan dogmáticos que son irrefutables. Y creo que también están tratando de guiar por medio de una moral a la sociedad. Pongo mi caso como mujer, ¿no? El caso del feminismo, ¿no? Muchas veces en el feminismo dice, qué sé yo, empoderar a la mujer, darle una libertad de la que no había podido, que no había podido alcanzar hasta ahora, etcétera, pero al mismo tiempo va en contra de muchos de sus fundamentos, ¿no? Como por ejemplo ir en contra de la prostitución, de la pornografía, es decir, que al mismo tiempo que parece liberar, al mismo tiempo somete, ¿no? Y parece que las mujeres no pudieran cuestionar y mucho menos actuar de diferentes maneras y tendrán que responder a esos inquéritos, ¿no? Y bueno, creo que eso sería. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Hay gente que ha mandado mensajes, otros han compartido, han dejado constancia de su reacción y hay un comentario a favor del micrófono de Andrés Canseco que, como es sabido, impacta en el prójimo de forma harto significativa. Como suele suceder, al final de nuestras reflexiones del día jueves, hay sitio para las recomendaciones bibliográficas. Yo partiré con un par de libros. Primero, ya que mencioné lo concerniente a la importancia del poder del individuo y de lo que ha hecho el género humano, me decanto por un clásico del siglo XVIII que es la obra Principios de Ciencia Nueva de Jean Battista Vico. ¿Por qué? Lo resumo. Porque para Jean Battista Vico la ciencia nueva era distinta de la anterior ciencia porque él partía del hecho de que el único que podía conocer algo era quien lo había hecho. La antigua ciencia para Vico nunca podría lograr nuestra plena satisfacción, porque se trataba de analizar lo que había hecho Dios. Entonces, Dios era quien tenía la última palabra y el pleno conocimiento de aquello. Lo que correspondía a nosotros, mortales, era una nueva ciencia que nos permita conocer lo que nosotros hemos hecho. Y ese era el desafío al hablar de las naciones y su desarrollo. Conviene subrayarlo porque es un desafío para que notemos nuestro poder, el poder del conocimiento y el poder que hemos hecho. Es un clásico del siglo XVIII. Y algo más práctico y más cercano, en 1996, Regis Debray publica su autobiografía intelectual y política, Alabados sean nuestros señores. Y aquí también podemos notar cuánto es lo que puede hacer alguien con ideas tan erradas cuanto peligrosas. Y el mismo Debray cuenta qué fue lo que pasó al comienzo, por ejemplo, con Ernesto Guevara de la Serna, con Fidel Castro, que han sido sujetos poderosos, pero que no han tenido, como se sabe, el mejor de los juicios finales cuando se tiene mayor sensatez al momento de evaluarlos. Sigamos con las recomendaciones, Andrés Canseco. Sí, a ver, tenía varias. Obviamente, una no la hago porque ya la hice cuando hablamos de filosofía y política, que es la de Bertrand Russell, El poder, lógicamente. Pero para hoy, para ser más específico, elijo dos, una de carácter literario y otra filosófica. Empecemos con la del ensayo, es este de acá, ¿no? Es este. Acá está. La tentación totalitaria de Jean-François Havel. La posibilidad de entender por qué hay esa debilidad por mandar, esa debilidad por utilizar el poder de una manera excesiva y abusiva, transformando esa idea, si bien nunca perfecta, pero sí aproximada de lo que puede ser guiar la vida de los hombres. Perdón, vayamos con la cámara un segundo. Les decía que tiene que ver con esa posibilidad de reflexionar sobre eso. Eh, y el otro, que ya lo pongo en pantalla, es el de... ¿Dónde estamos? Ah, ya, el otro literario. Tiene que ver, en realidad es una, pero representa todo un género que es bastante cultivado en América Latina,
que es la novela de dictador. Qué mejor forma de ver los excesos y locuras que puede tener el poder, o que ha tenido el poder, porque muchas de estas novelas de dictadores tienen su base en la historia latinoamericana. Elijo La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, pero bien podría haber elegido El señor presidente de Asturias, o haber escogido Yo el Supremo de Roa Bastos, pero es un género aparte muy interesante, como construcción literaria, pero también como una realidad, ¿no? Que ha pasado en esta parte del mundo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para esta noche, Camila Loaiza? ¿Quién, entre otras cosas, es una gran lectora? Muchas gracias por ese halago. La verdad es que a su lado, a comparación de ustedes, me quedo muy corta. Pero en esta noche quisiera recomendar una novela. Yo también me voy a ir un poco más por la narración, que es esta, es El triste fin de Policarpio Quaresma de Lima Barreto. ¿Por qué he pensado en este libro? Bueno, en este libro se narra la vida casi quijotesca de un nacionalista, que es don Policarpio Quaresma, quien dedica su vida entera a buscar mejorar política, económica y socialmente la recién fundada República Brasileña. Pero a lo largo de la narrativa ve frustradas sus intenciones, sea por la burocracia, por la falta de comprensión por el resto de la población de sus ideales o por el estallido de la guerra. Así que todas estas circunstancias son muy bien y usando un toque de ironía criticadas por el autor. Perfecto, finalizamos con un hombre poderoso que es Einar Rosso. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Einar? Sí, estoy teniendo un pequeño problema con el internet de la señal, así que voy a ser rápido. Aconsejo, obviamente, un clásico, El Príncipe de Maquiavelo. Me parece imprescindible para hablar sobre el poder. Luego está esta novela, igual me decanto por novelas, Friedrich von Schiller, Guillermo Tell, una obra imprescindible en donde nos muestra, por ejemplo, que Guillermo Tell, por una equivocación, por pasar y no saludar al sombrero del soberano, pues es encarcelado. Y eso hace que le hagan un castigo, lanzar una flecha certera a la cabeza de su hijo que tenía una manzana. Y tras eso, pues él luego se decantará por asesinar al soberano que es. Y ahí luego hace una revolución y hoy en día es considerado un héroe nacional en Suiza. Y por otro lado, me decanto también por otra novela, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en donde si bien no nos retrata sobre el poder supremo, sí nos retrata sobre súbditos de poder que a quemar en esta novela a libros. Y no será hasta el poder de la sutileza del arte que estos no dejan de quemar libros. Esas son las recomendaciones, Rick. Se agradecen todas las recomendaciones, y al igual que las personas que nos han acompañado, quienes han compartido esta nueva emisión del Colegio Abierto de Filosofía. Agradecemos igualmente a Andrés Canseco, Camila Loaiza y Einar Rosso por haberse sumado y aceptado el desafío de hablar en torno a filosofía y poder. Será hasta una próxima oportunidad. Ya viene la cuarentena filosófica con Andrés Canseco. Hasta pronto.